Eh, lo que vamos a ver ahora es continuar con esta parte que nos dice el artículo 2A8. El informe de evaluación debe desarrollar los siguientes rubros: memoria descriptiva, la evaluación propiamente dicha, la evaluación del terreno, evaluación de edificaciones, la evaluación de las obras complementarias, la evaluación de las instalaciones fijas y permanentes, los intangibles y los hubiere. ¿Qué cosa entra acá en los intangibles? Todo lo que hemos hablado en la primera clase. Si es que el tasador cree que todas estas otras evaluaciones, porque tanto la de obras complementarias y fijas, todas estas tres de acá salen, como ya vimos, por tablas. Entonces esos valores, digamos que no tienen mucha discusión porque van a salir por tablas, pero esta parte de intangible se refiere justamente a el informe y el valor que le da el tasador a condiciones externas que pueden suceder, que tú crees, como por tu experiencia como tasador, que le pueden dar un valor adicional o que le pueden quitar un valor adicional a lo que estás evaluando. No, como ya habíamos visto, las condiciones urbanas que tenga, si está cerca a un colegio, a un mercado, si está cerca qué sé yo, a un parque, ¿no? Entonces, eso son condiciones urbanas que de repente el tasador dice, ok, tiene todo este valor de terreno, tiene valor de edificación, pero acá hay algunos intangibles que a mí me parece conveniente colocar, porque estas cositas hace especial a este predio, tanto como para que le pueda subir el valor, como para que le pueda bajar el valor. Entonces eso ya es, digamos que, libre, ¿no? Ahora, estos intangibles normalmente se evalúan con un poco de experiencia ya. Entonces lo que quiero que se sepa de esto es de que existe, de que se puede tasar, de que se puede hacer, pero obviamente en el caso de ustedes que va a ser su primera tasación, más se va a centrar en que quedemos claro en lo primero. O sea, lo que sí le voy a pedir a ustedes es que esté todo bien de lo primero. No voy a hacer hincapié en mucho tema en los intangibles porque eso ya, la verdad, requiere ya un poquito más de trato, de experiencia para que te pueda salir bien esta parte, para que tengas buenos criterios, ¿no? Entonces, estudios de mercado ya hechos, o sea, uno mismo no es capaz de hacerlo solo por su cuenta, solito, ni yo mismo lo hice también, entonces si algo que yo no he hecho, no sería ni siquiera ético ni justo decir, ya ustedes háganlo, ¿no? Por hacerme el malo, qué sé yo. Porque no, yo tampoco lo hice así, a mí me enseñaron también de a pocos, yo tuve que tener acceso a estudios de mercado ya hechos por otras personas para para que me enseñaran cuáles son los parámetros de decisión a tomar y así poco a poco, después de años, ya después dije, ya man, ya sí era. Pero yo pasé los 2 primeros años consultando siempre esta parte con alguien que sabía más, diciéndole, mira, a ver, asesórame, te consulto, ya a ver, hago este trabajo, ya me cobraba un poquito, a veces lo hacía de amigo, a veces me cobraba un poco, pero así es aprendiendo, ¿no? Igual, digamos que acá te damos la base teórica, pero si es que tú decides que esta quieres que sea una de las herramientas que quieres utilizar, hay muchas cosas que en el campo mismo se aprenden, como todo, ¿no? Como todo, la universidad les está enseñando a ser arquitectos, pero no es que ustedes salgan al día siguiente de la universidad y ya sean los capos, o sea, ese otro porcentaje que les falta lo van a aprender, como se dice, pateando las calles, o mejor dicho, con la experiencia. Y bueno, un cuadro resumen general de las evaluaciones y los anexos. Estas son las partes que debe tener un informe de tasación. Fotografías si se requieren y otros. Entonces, hablando de la memoria descriptiva. La memoria descriptiva comprende nombre del propietario o posesionario, nombre de la persona que solicita la tasación, que no siempre es el propietario. Por eso es que se tiene por eso es que se tiene esos dos ítems, ¿no? El que te pide la tasación no necesariamente es el propietario. De repente es alguien que quiere comprar esa casa y por eso te la está pidiendo. De repente es el juez, de repente es una municipalidad, de repente es el mismo propietario. Y ahí tendrías que poner el nombre 2 veces, pero hay que poner esos dos títulos porque no en todos los casos el propietario es el que solicita la tasación. Luego hay que poner el objeto de la tasación y metodología de la reglamentación empleada. Es bueno que tú pongas con qué objeto haces la tasación. Ese es pero vital. Como lo vimos también desde la primera clase con la tasación esa que les presenté del arquitecto de Cusco, que es la primera tasación así documentada, encontrada en el Perú.
él arranca diciendo con qué objeto hace la tasación. En ese caso él decía por mandato judicial. Igual acá. Acá tú tienes que decir por qué estás haciendo la tasación. Porque esa es básicamente toda tu justificación. Porque si tú dices, voy a hacer una tasación para temas de resolver un tema con la municipalidad, un tema arancelario entre la persona tal y la municipalidad, entonces se espera que lo que vas a realizar ahí es una tasación reglamentaria como la que ustedes han hecho. Entonces, si tú dices, voy a hacer el objeto de tasación es para presentarle al banco para un trámite de hipoteca, allá, entonces ahí lo que se está esperando es una tasación comercial para hipotecas. Y cuando es hipotecas, te requieren, hay un valor que se llama el valor de realización, entonces tiene que estar ese valor. Pero ¿dónde tú justificas el método? Acá, donde dices con qué objeto estás haciendo la tasación. La fecha a la cual está referida la tasación, también de vital importancia la fecha, porque como ya sabemos, si yo te digo ahorita, para cualquier cosa es importante la fecha, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo te quiero vender algo? Te digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto me vendes tu calculadora? Yo te digo, bueno, ya te la doy en 100 soles, ¿no? Y después aparece dentro de 2 años, ya no va a valer lo mismo, de repente vale menos, ¿no? Entonces, igual acá en la tasación, la fecha en la cual está referida la tasación también es importante que siempre deba estar. La ubicación del terreno es importante. La ubicación del terreno, no tanto en un plano de ubicación, porque el informe de tasación no implica planos, no necesariamente implica planos en todos los casos. Si tú quieres hacerlo, bueno, lo puedes hacer, pero no está obligatorio que hagas los planos. Entonces, cuando habla de ubicación, habla primero de la redacción de la ubicación, en términos de región, provincia, distrito, calle, urbanización, manzana, número, todo. Y luego pones un diagrama del Google, el diagrama de ubicación lo pones con el Google, no es necesario plano. Lo que haces es una captura del Google y lo ubicas ahí, el predio pintadito, remarcado, puesto en un círculo ya de la forma que tú creas, pero indicas cuál es el predio con una captura de Google, no es necesario plano. Luego, linderos y perímetros. Ya ustedes saben cómo es que se deben describir los linderos en una ubicación que van a tener. El área del terreno, la zonificación y uso actual del predio, infraestructuras de servicios urbanos que afecten al predio. ¿Qué son esos? ¿Qué idea tienen si yo les digo, tienen que indicar las infraestructuras de servicios urbanos que afecten al predio? ¿Qué pondrían? ¿Qué entienden por eso? ¿Cuáles son infraestructuras de servicio urbano? En eso ustedes deben saber más que yo. Tendría que ver con el tema, por ejemplo, colegios, hospitales, Ah, cosas así, ¿no? exactamente. O sea, describir, pones ahí cada uno de los que yo estoy nombrando acá son títulos de tu memoria descriptiva y más o menos ya te la hueles que el trabajo de hoy es hacer una memoria descriptiva. Entonces, ¿y cómo se va a calificar la memoria descriptiva que ustedes van a hacer? En función de que tenga todos los títulos que están acá. ¿Correcto? Debe tener todo esto. No debe faltarle nada. Entonces, incluso, bueno, no debe, lo debes poner así no tengas, ¿ah? O sea, si por ejemplo tú crees que no haya nada que informar respecto a infraestructura de servicios urbanos que afecten al predio, igual debes poner el título, infraestructura de servicios urbanos que afecten al predio, y abajito pones, no cuenta con infraestructuras que según el suscrito sean aptas para ser valoradas, ¿no? O sea, como que no tiene nada, ¿no? Ya está. Pero algo tienes que poner, siempre debe aparecer el título y algún comentario tuyo. No aplica, no tiene, si en caso si ese fuera el caso, ¿no? Si no, describes, como dice su compañero, ¿no? Cerca o a 2 cuadras o a 1 cuadra o detrás o al frente existe un colegio llamado tal que alberga tantos estudiantes. Esos datos sirven porque, bueno, pues, dependiendo del caso, le pueden dar valor a la edificación, ¿no? Dependiendo. Dependiendo Ingeniero, también, porque en algunos de esos saben como el valor siempre es algo variable, ¿no? Dime. disculpe, ese ítem se refiere a tanto mm, que afecten positiva y negativamente, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, el servicios urbanos, de repente puedes ahí el tema de que no lo tenga, de repente, pero cuando ya no lo tenga, más te diría sobre los servicios, ¿no? O que afecten positivo o negativamente según tu punto de vista y según el objeto de tasación, porque ya eso va a ser variable. En alguna ocasión había un predio me contó esto un amigo que se dedica a vender casas,
y tenía el colegio al lado. El colegio al frente tenía un colegio y al frente estaba una casa. Era una casa grande que lo habían convertido en colegio ahora y al frente se vendía una casa grande. Y en un barrio medio exclusivo acá en Trujillo. Y finalmente no se vendió con el que más ofrecía, que quería la casa, no se vendió porque tenía el colegio al frente. Y el valor de tasación le había dado ese valor porque tenía el colegio al frente. Y la persona no lo quiso comprar porque tenía el colegio al frente. O sea, más bien el valor, ese factor urbano jugó en contra en el caso de esa transacción, porque para el tasador pensaba que valía más, porque en efecto yo también le hubiera puesto más valor por el tema del colegio, pero justo el comprador para ese vendedor de ese de ahí era una pareja ya retirada, un par de señores ya ancianos, bueno, el señor había sido juez en el Poder Judicial, tenía su dinero y que estaba mudándose y quería poner Trujillo y estaban comprando su casa, pero ellos no querían vivir frente a un colegio, ¿no? Querían un barrio tranquilo, ¿no? Porque frente a un colegio que a la 1 de la tarde, 5 de la tarde se va a llenar de carros, se va a llenar de niños, la bulla, todo. Entonces, al final, para ellos, ese factor fue en contra. O sea, siempre hay una cierta relatividad en este tema de la tasación. Claro, por el ruido, ¿verdad? Claro, por el ruido, por la bulla, por los niños. El señor decía, o sea, que yo cuando quiera entrar, si vengo a la 1, no va a poder entrar ni a mi cochera porque toda la pista, todo va a estar llena de movilidades, de eso, y va a ser un problema. No, no pasa nada, y no lo compró. Pero normalmente eso se considera como algo positivo, ¿no? Normalmente el tema de que exista esas facilidades se considera como algo positivo. Características de entorno del predio, ya es una descripción que tú le puedes dar. En características de entorno del predio ya van descripciones, digamos, tuyas, ya que con tu experiencia le puedes dar que esto, que tiene jardines, que está cerca de esto. Arriba te pones más técnico con la infraestructura urbana. Abajo ya como que tú le das las características del barrio, cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves tú el entorno del predio en función de las casas aledañas, del barrio que tiene algo? Ya digamos que eso es más libre. Luego ya algo que ustedes conocen, la descripción de la distribución de las plantas, descripción de la edificación, o sea, primero describes cada planta, qué es lo que tiene, luego describes la edificación en su conjunto, la antigüedad de la construcción, que ya saben cómo sacarla, el estado de conservación, que ya saben cómo obtenerlo, servidumbres, si las hubiere. ¿Qué cosas son servidumbres? ¿Conocen el término? ¿A qué se refiere cuando dice tienes que mencionar las servidumbres si las hubiere? Igual tienes que poner el título, ¿eh? Servidumbres, sino que vas a tener, no las tiene. Y si es que las tiene, vas a tener que describirlas. Pero antes de que tú puedas ver si es que tu predio tiene o no tiene servidumbres, debes entender qué cosas son las servidumbres. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita en términos de edificación? ¿Qué cosas son las servidumbres? Bueno, supongo que el silencio significa que no. La servidumbre es, por ejemplo, dos hermanos tienen un terreno heredado y se quieren repartir el terreno, ¿no es cierto? Mejor se los pongo con un ejemplito acá. ¿Se pueden ver? ¿Sí se ve? ¿Aló? Ingeniero, se ve entrecortado la pantalla. Se Sí, ve ingeniero, está negro. cortado. Ah, wow. Otra vez. Ya estábamos bien ya. Pues La franja negra, ingeniero. Esa franja negra que se Sí, mueve. pues no se ve bien. y Ya, un cuadrito ahí azul. abajo está bien. Un Ahí cuadrito, En la sí, ahí parte, sí, ahí sí. Ahí en la está. parte de abajo sí se puede ver, acabo de ingeniero. poner un cuadrito azul en la parte de abajo. Esto es todo lo que quiero que vean por el momento. El cuadrito azul. Sí, ¿Sí se ve el cuadrito azul? Sí se ve. Sí. sí, normal, sí. Ya está. Entonces, este es el Ingeniero. terreno. Este es el terreno. Entonces, dos hermanos se van a repartir ese terreno. Pero resulta que la opción más lógica sería partirlo así, ¿no es cierto? Esta es la calle, ¿no? Aquí está la calle. Por este lado está la calle. Entonces, si esta es la calle, acá atrás hay vecino, a la izquierda hay vecino, a la derecha hay vecino y acá al frente está la calle. Entonces, lo más lógico sería cortarlo así. Pero resulta que así no se puede porque el terreno mide 6 metros y si yo lo divido así, este tendría 3 metros y este tendría 3 metros. Y el parámetro me dice que el ancho mínimo debe ser de 5. Entonces yo no puedo crear, no me van a aceptar crear dos terrenos de 3 metros cuando el parámetro me dice que tengas es de 5. Entonces yo no lo puedo cortar así. Entonces la única que queda es decir a los hermanos, ¿sabes qué? Lo vamos a cortar,
pero te lo vamos a cortar así. De esta manera cumple con el frente mínimo y nos van a dejar cortar el terreno. Pero ¿cómo entra ahora a su casa él? ¿Y la entrada? Exactamente, justamente eso es lo que pregunto. ¿Cómo entra ahora? Te reduces a 5 metros y te queda 1 metro, digo yo. Claro, es que es lo que se hace. Crearía un área común Si yo lo como disminuyo pasaje. acá, si yo lo hago así, tampoco me van a aceptar porque el registro público me va a decir ¿y cómo entra el que está atrás? Entonces, ¿qué se hace? Dije, Se hace, crearían un área común, que es un pasaje. bueno, pues en este caso no se le llama área común, sino se le llama el paso a servidumbre. Ah, Se hace un paso a servidumbre de tal manera que ahora este terreno medía 6 metros, hago un pase a servidumbre de 1 metro, el dueño de adelante tengo 5. queda con 5 y con el fondo de acá, esto de acá le pertenece ahora al de atrás, porque esto no se considera área común, porque si fuera área común esto sería de ambos, pero para que sea considerado servidumbre quiere decir que este de acá se convierte en el predio sirviente y le da el paso al de atrás. Ahora sí, el de atrás queda con el terreno de esta manera, Completo. ¿correcto? Ya tiene una entrada desde la vía principal, pero tiene que pasar por este pasaje que tiene su forma de evaluar y lo vamos a aprender acá, pero tiene que haber esta configuración. Entonces, a esto se le llama servidumbre. Si tú estás tasando este predio, el que está delante, tienes que indicar que tiene una servidumbre, ¿correcto? Esto se le llama Ujú. servidumbre, cuando tú dejas ese área o paso para que el otro la pueda utilizar, para que el otro pueda entrar, pueda hacer uso de su terreno también. ¿Sí? ¿Correcto? Ingeniero, Sí, dime. ¿por qué no equilibrar las áreas? ¿Por qué no hacerlo por la mitad, como dije al inicio? No al inicio, básicamente le quitas un poco, ahí en esa misma figura, le quitas un poco de área al que está al fondo y lo añades al que está al frente, para Ah, equilibrar claro, no, áreas. no, ya, es claro, es obvio, esa repartición sí, o sea, digamos tú quieres así, digamos para que sumen las áreas iguales, tú lo moverías un poquito para que estas dos áreas sean iguales. Ya eso es cuestión de arreglo de las partes, eso no hay problema, ¿no? Sino que el pata, perdón, la persona que está acá atrás te va a decir, oye, pero no me puedes contar esta área como parte de la que vamos a repartir, porque esta área yo no lo voy a utilizar, esta es un área necesaria para que yo entre, ¿no? Entonces, esta área no me la puedes repartir como parte de lo que nosotros nos vamos a repartir como hermanos. En todo caso, lo que tú me des acá, tendría que ser lo mismo que tú me des acá. Podría ser, ¿ya? Pero eso te parecería justo si acá, ya no digamos que se pusieron de acuerdo en que esta área de servidumbre no lo van a contar para nadie en temas de repartición, ¿ya? Salvo que el otro entre un poquito, 1 metro más al fondo. Ya, Y ya uno quedan iguales. se mete 1 metro más para Claro, que y quedan iguales. ya está. Ahora yo te digo, hasta ahí quedaste iguales numéricamente hablando. Ambos tienen igual área, ¿correcto? Entonces, si tú Ujú. fueras, estamos entre tú y yo, somos los hermanos, Vero, ¿ya? Entonces yo te digo, Vero, ya, bacán. Entonces tú te quedas atrás y ya quedamos iguales. Aquí entras, tú entras a la casa por acá y yo me quedo con el alcalde del frente. ¿Ya, Vero? ¿Me atracas? Ujú. Sí, me aceptas, ¿correcto? Ya, ¿y qué? ¿Tú crees que tu terreno vale igual que el mío? El mío da todo No, y el tuyo está metido. ¿Aceptarías? claro, pues. No aceptes, pues, no puedes aceptar dividir igual conmigo los metros, porque mis metros, como están hacia la calle, valen más que los tuyos. Entonces tú Claro, no pues puedes, es más obvio. exactamente, tú no puedes aceptarme como ya me habías aceptado, dividirlo mitad, mitad los metros. Acá tiene que haber una tasación y decir cuánto vale acá, y de repente el terreno de adelante queda mucho más chiquito, no tanto por la repartición en metros, sino por la repartición en Ujú. plata, por la evaluación que tiene el terreno, ¿sí? Mm, Porque el que se queda adelante, ese terreno vale más que el que se queda atrás. Digo, pero ¿cómo tú te vas a quedar con 100 metros hacia atrás y yo me quedo con 70 hacia adelante? Entonces ahí el tasador, lo que hace es esto, el tasador les grafica esta figura y les dice, con esta figura ambos tendrían ustedes un acuerdo equitativo. Ya decidan ustedes, ¿quién quiere tener 80 metros atrás o prefieres tener 60 metros adelante? Tú decides. Pero, no, pero tiene que ser igual, igual. No, no puede ser igual, igual. Porque el predio que sí, esté pues. adelante vale más que el que está atrás. Ujú. ¿Correcto? Entonces ahí, Sí. digamos que en estos casos no solamente haces la división por metros, sino también tienes que fijarte en el valor. Ah, ok. Se entendió. Gracias, gracias. Buenas preguntas. Ujú. Ingeniero, ¿Sí? tengo una duda también. A ver. Respecto a si quiero
describir los predios aledaños también, ¿en qué parte de la memoria descriptiva tendría que estar? O sea, si Acá, por ejemplo son muy antiguos que afectan a mi vivienda. acá ve, características, y ajá, y justamente ese es un excelente ejemplo. Si es que eso está pasando, acá ve, características del entorno del predio. Características del entorno del predio, o sea, lo que está alrededor de tu predio. Y ahí puedes poner, el predio está rodeado de casas antiguas, por ejemplo, ¿no? De casas antiguas que tienen riesgo de derrumbe, o de casas antiguas con fugas de agua, o de casas antiguas que tienen maleza abandonada, que pueden traer de repente ratas, que pueden traer de repente alguna condición no salubre al terreno que estoy trazando. Ya todo eso que mencionas es acá, características del entorno del predio. Entonces, en infraestructura de servicios hablo de esas obras grandes que son para el público y características del entorno hablo de las viviendas aledañas. Claro, por eso le decía, en las características del predio, del entorno, son cosas que tú ves en el mismo barrio. Y la infraestructura de servicios urbanos son esas infraestructuras de servicios urbanos que son las legales, las aprobadas, o sea, hospitales, colegios, comisarías, parques, ¿no? Eso. Correcto, muchas gracias. Genial. Muy bien, ¿ah? Entonces, a ver, vuelvo a ampliar. ¿Se volvió el derrame? ¿O la pantalla negra esa? ¿O sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Ya está. Entonces, hacemos las servidumbres, ponemos una descripción de las servidumbres si en el caso tuviere, y el último título se llama Análisis de la documentación registral, y ahí pones, para esta tasación se contó con, y ahí pones con lo que tuviste, ¿no? En este caso de nuestro ejemplo ya ustedes pueden inventar, ¿no? No les voy a pedir que lo anexen porque no pueden ir a tramitar nada. Entonces ahí simplemente ya inventan, ¿no? Pero ¿con qué se pone ahí normalmente? Lo que tienes. ¿Con qué contaste con qué documentos estabas mirando, con qué te dieron o qué pudiste tú obtener para hacer la tasación? Copia literal, licencia de edificación, licencia de obra, declaratoria de fábrica, la declaratoria de predios, el contrato de compra-venta, todos los documentos que tú pudiste tener a la mano, ahí los tienes que enumerar. Y finalmente, observaciones. Si tú crees que hay algo que te faltó acotar y que no entra dentro de ninguno de los títulos, entonces agregas una observación adicional. Entonces, punto B10. Vamos a describir ahora cómo deben hacer cada cosita para que lo lean el reglamento y eso mismo hagan en su trabajo. Para la ubicación de un predio se consignará el departamento, la provincia, el distrito al que pertenece. ¿Ya? Así es como van a poner la ubicación. Para la ubicación de un predio se consignará el departamento, la provincia, la región debería ser acá, sino que no la han actualizado todavía, dice departamento, pero ya sabemos que no se llama departamento, se llaman regiones, antes se llamaban departamentos. Entonces sería la región, la provincia y el distrito a los que pertenece. El nombre de la urbanización, asociación, cooperativa, asentamiento humano u otra denominación del sitio, el nombre de las vías públicas a las cuales les da frente y eventualmente el o los nombres anteriores. Y numeración municipal o la denominación de la manzana y lotes correspondientes. ¿Qué se refiere a esto? El nombre de las vías públicas a las cuales les da frente y eventualmente el o los nombres anteriores. A veces hay calles que se llaman de una forma y les han cambiado el nombre, ¿no es cierto? Acá hay una calle Ecuador, había una calle que se llamaba Ecuador, y cuando estuvimos en conflicto con el Ecuador, en el 94, me parece, bueno, por ahí, hubo un conflicto con el Ecuador, y entonces la gente de esa calle le dijo a la municipalidad, ya no queremos llamarnos la calle Ecuador, pues estamos en guerra con el Ecuador, y cómo nosotros nos vamos a llamar calle Ecuador. Y justo había muerto un soldado peruano en ese conflicto, entonces queremos que se llame como el soldado. Y quiten el nombre de Ecuador a esta calle y queremos que se llame como Ecuador. Entonces ahí en esa urbanización, El Recreo, todas las calles se llaman con nombres de países. Ahí está Uruguay, Estados Unidos, todo, menos esa calle. Esa calle se llamaba Ecuador, pero ya no, ya. Ahora se llama Capitán, tan, no me acuerdo el nombre. ¿Ya? Entonces ya no se llama Ecuador. Entonces a eso se refiere esta norma. Si tú estás tasando un predio por ahí, igual, mientras si ha sido reciente ese cambio y tú te enteras que ha sido reciente ese cambio y que gente todavía lo podría identificar con el nombre antiguo, que es recientemente antiguo, tú tienes que poner en la calle Capitán Pérez, antes calle Ecuador, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere esta parte, que tienes que describirlo con el nombre que antes tuvo, en el caso si fuera el caso. Y la numeración municipal o la denominación de manzana y lote correspondiente. Si ya la calle, la municipalidad ya te dio numeración, entonces pones esa numeración, o si no,
cuando todavía no te da numeración, siempre tiene que tener una manzana y lote. O, igual que en la parte de arriba, las dos cosas. Acá, por ejemplo, en mi calle ya se llama una calle, pero todas las casas siguen todavía mencionándose con manzana y lote. Entonces, si lo quisieras acá en mi calle hacer una tasación, tendrías que poner eh, calle Las Turmalinas, antes manzana A, lote 23. De no existir o desconocerse la numeración municipal o la identificación de lote o manzana, dentro de la urbanización, asociación, cooperativa o asentamiento humano en el que está situado, se indicará la distancia entre la esquina y el extremo más próximo del predio, siguiendo la línea de fachada con indicación de las vías públicas de referencia. O sea, ¿qué pasa si es que ya la casa o predio que nosotros vamos a tasar no tiene nada, no tiene ni numeración, ni lote, ni nada, no hay cómo saber qué cosa es eso, no hay una seguridad respecto a cuál es su lote, manzana o qué número tiene? Es en la calle, pero no está ahí numerizado, no tiene numeración de finca, no tiene nada. Y ya estoy haciendo el trabajo. ¿Cómo se hace? Me voy al predio y mido la distancia entre el predio y la esquina más cercana, y así es como lo pongo. Entonces pongo departamento, provincia, distrito, calle, y en vez de poner dirección, pongo a tantos 15.55 metros de la esquina más cercana. Ese es cuando no tengo dirección. Pero, disculpe, Sí, ¿a qué se dime. refiere con cooperativa? Acá, acá, por ejemplo, seguramente en todo el país, pero al menos yo he visto bastante esto acá en Trujillo, en Chiclayo, en Piura no creo, sí, pero también de repente, las asociaciones de vivienda son cooperativas. O sea, hay un grupo de personas que crean su cooperativa de vivienda. Acá existe una, por ejemplo, cooperativa Santa Rosa, y la cooperativa compra terrenos, y la cooperativa lotiza, y la cooperativa los vende a sus socios a precio barato, por eso es cooperativa. Y luego las direcciones de ahí es mientras todavía no le dan calles y todo, o sea, mientras todavía recién están acentuándose, ahí se llamaba Cooperativa Santa Rosa. Tú le decías al taxi, llévame a las viviendas de la Cooperativa Santa Rosa, y así se llamaban, Cooperativa Santa Rosa, Manzana B, Lote 15, así. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, igual que una asociación de vivienda, pero en este caso se llaman cooperativas. ¿Es distinto a un asentamiento humano? No, el asentamiento humano tendría otra configuración porque la cooperativa normalmente son grupos de un grupo de personas, un grupo de socios. Por ejemplo, acá nosotros somos 73 más yo, 74. Ya, entonces nos unimos los 74 y hacemos nuestra cooperativa de vivienda César Vallejo. Y entre los 74 compramos un lote grande, ¿no? Y lo lotizamos y lo vendemos. Primero nos damos un lote cada uno y si sobra los vendemos y en nombre de la cooperativa hacemos esa compraventa. Asentamiento humano es una condición que le da a la municipalidad cuando normalmente va a las personas, se ponen en un lugar y a la municipalidad por el tiempo que tienen, por la cantidad de personas que hay ahí, les da la asignación de asentamiento humano y les habilita y todo, ¿no? Yo entiendo que eso es un asentamiento humano. Porque no es una urbanización, no es un... Entonces, Profesor, también tiene que ver los barrios emprendedores. me agarraste con esto. ¿Qué cosa es un barrio emprendedor? Mire, por ejemplo, es casi parecido a esos asentamientos, pero acá lo cambiaron nombre justo cuando se hizo el PDU. Barrios emprendedores lo pusieron. Por ejemplo, en lo que estaban, ya en la época del ex alcalde, se hizo, o sea, como le dije, que se habían ido a invadir en el área 1 arqueológico y crearon un barrio que era más allá, casi para Rataqueno, creo que, para ahí, para esa parte, ahí es donde se han ido, por ejemplo, esa gente, ¿no? Que les están reubicando pero les han puesto como barrios emprendedores Ah, nada ya, más. ah, ya te entendí. Es Ujú, un programa de la claro, municipalidad. pues. Ah, ya, entonces no, eso sigue siendo un asentamiento humano, sino que, digamos, por término de marketing, por término de que se escuche más bonito, por ponerle el nombre a un programa, Nombre le han, popular, ¿verdad? le han- le han puesto seguramente ese nombre, ¿no? Porque suena más simpático decir, vamos a hacer los barrios emprendedores, como si fuera un programa, ¿no? Un programa del gobierno, en este caso de la municipalidad, pero técnicamente hablando sigue siendo un asentamiento humano. Pero sino que así lo han llamado. Yo, por ejemplo, acá no había escuchado ese, pero es un programa, parece, de la municipalidad.
Seguimos. La descripción, artículo B11, la descripción de un terreno deberá precisar su forma geométrica, las medidas, colindancias, cambio de dirección de linderos a partir de su frente principal, prosiguiendo por los, bueno, no lo leo ahí, por los costados, derecho, izquierdo, entrando y finalizando por el fondo. Eso ya ustedes saben, cómo describir un predio, ya hemos incluso hecho una práctica. Seguramente la mayoría va a escoger terrenos cuadrados o son terrenos cuadrados, entonces no le va a ser muy complicado la descripción de los predios, pero ya saben cómo se debe hacer. Artículo B12, el área de terreno existente dentro de los linderos descritas será expresada en el sistema métrico decimal, o sea, metros. A eso se refiere. Los metros son la medida de longitud del sistema métrico decimal. ¿Por qué lo ponen? Para que no vaya a aparecer alguien que diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a medir el terreno en pies, o en yardas, o en pulgadas, ¿no? Entonces, para evitar ese uso, dicen todos los terrenos deben ser expresadas en el sistema métrico decimal. ¿Cuál es el sistema métrico decimal? El metro. El metro es la medida de longitud en el sistema métrico decimal. Se describirá la forma de ocupación existente en el predio a través de la siguiente información mínima: destino y uso del predio y en su caso número de plantas construidas, distribución de los ambientes de cada planta por niveles, áreas ocupadas, techadas y sin techar, por planta y en total, un cuadro general de áreas por techadas y libre, eso tienen que poner, eso sí es de cajón, ¿ah? Tienen que ver en su memoria descriptiva su cuadro de áreas, qué áreas son ocupadas, techadas y sin techar. Ya hemos visto cuál es la definición de área ocupada, cuáles son áreas techadas, y bueno, y sin techar le pone acá el reglamento, pero se entiende que son las libres, ¿no? Luego nos dice B14, en la descripción de las áreas edificadas se indicará en forma ordenada, según los casos, los sistemas y materiales empleados en la construcción de las partidas principales, tales como cimentación, elementos estructurales, muros y columnas, techos y coberturas, pisos y contrapisos, contrazócalos y revestimiento, carpintería de puertas, vidrios, pinturas, cerrajería, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas. Miren, hay un detalle acá. O sea, tienes que describir cada una de estas. La cimentación, no, obviamente, no en hojas de hojas, ¿no? Basta un renglón, 2 renglones para cada una, pero tienes que poner así en este orden la descripción. La cimentación, ¿qué tipo de cimentación es? Elementos estructurales, o sea, si tiene columnas o vigas de concreto, si tiene de repente, como en la selva, en algunas casas, ya en el último son estructuras de una altura piso a techo más alto que lo normal por el calor, y usan bastante las vigas de madera, ¿no? Entonces igual, muros y columnas, techos, de qué tipo de techo y cobertura tienen, si son concretos, si es calaminas, si lo que sea, ¿no? Igualito acá, la carpintería, el tipo de puertas, el tipo de vidrios, el tipo de pintura, la cerrajería, las instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas eléctricas y continúa, instalaciones telefónicas, instalaciones complementarias y permanentes si los hubiera, obras complementarias, otros. Toda esta descripción debe estar en la memoria descriptiva con todo ese detalle. Artículo B15, el estado de conservación, que ya saben cómo sacarlo, pero acá nos lo vuelve a indicar, el estado de conservación de la edificación será calificado como muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo, de conformidad con la evaluación derivada de los rubros mencionados en el artículo B14 y que se definen de la siguiente forma. Recuerden que nosotros ya vimos este artículo, ¿no? Pero se los vuelvo a poner. Muy bueno, eso, las edificaciones reciben mantenimiento permanente y no presentan deterioro alguno. Bueno, las edificaciones que reciben mantenimiento permanente y solo tienen ligeros deterioros en los acabados debido al uso normal. Regular, las edificaciones que reciben mantenimiento esporádico, cuya estructura no tiene deterioro, y si lo tienen, no compromete y es subsanable, o que los acabados e instalaciones tienen deterioros visibles debido al uso normal. Malo, las edificaciones que no reciben mantenimiento regular, cuya estructura acusa deterioros que la comprometen, aunque sin peligro de desplome, y que los acabados e instalaciones tienen visibles desperfectos. Y muy malo, las edificaciones en que las estructuras presentan un deterioro tal que se hace presumir su colapso, o sea que se va a caer, y que su único valor es el de los materiales recuperables. O sea, ¿cómo se evalúa una que esté muy malo? Ya lo único que tienes que ver es cuánto va a valer los materiales una vez que se caigan. Así de trágico el tema, ¿no? Porque esta casa se va a caer en cualquier rato, así que yo lo que puedo evaluar es, bueno, cuando todo se venga abajo,
De repente los marcos, de repente una puerta, el baño, de repente algo valdrá, ¿no? Pero ya por ahí le sacas a lo que puedas, algún tipo de valor, si es que ya es muy malo, porque ya como casa no cuenta, porque se va a caer. Artículo B16, se considerará las servidumbres y los derechos consignados en los respectivos títulos de propiedad y los que sean apreciados por el perito como factores que afectan al predio como dominante o sirviente. Si que fuera el caso, simplemente pones que tiene servidumbres. Ya vamos a ahondar un poquito sobre las servidumbres en capítulos posteriores. Artículo B17, se asumirá como antigüedad de la edificación el tiempo que tiene construida la totalidad o partes de la misma, de acuerdo a la información que podrá obtenerse de cualquiera de los siguientes documentos: declaratorio de fábrica, certificado de conformidad, licencia de construcción, el registro más antiguo de una propiedad inmueble, declaración del autovalúo. A falta de esta información, que es nuestro caso, porque vamos a suponer que dado que no tenemos a la mano esta información, a falta de información, el perito apreciará la antigüedad sobre la base de factores concurrentes que deberán ser indicados en el informe de evaluación. O sea, si no tuvieras nada de esto en la vida real lo que en nuestro trabajo lo que vamos a hacer es, bueno, así como han hecho ya, han sacado una antigüedad, es seguramente porque al propietario de la casa en donde ustedes están ahorita le han preguntado, ¿no es cierto?, ¿qué antigüedad tiene? Entonces eso va a seguir siendo igual, sino que para el caso real uno tiene que juntar esos documentos, y si es que no junta esos documentos o no los tiene a la mano o no se puede obtener, entonces el perito igual tiene que ponerle una antigüedad, pero ya se la pone en base a su experiencia, ¿no? Ya dice, da su justificación de por qué le parece que tiene esa antigüedad, porque la tabla te pide una antigüedad, pero si no tienes cómo sacarla, ¿de dónde lo tienes? Entonces ahí va el tema de la antigüedad. Un caso que me contó a mí un tasador ya mayor, ya el ingeniero, me dijo, yo una vez me hice, saqué la antigüedad porque me fui a la casa y la persona, como quería que su casa valga más, la persona decía que tenía tanta antigüedad. Y yo, ¿cómo me di cuenta de que era más antiguo? Porque entré al baño. Cuando entré al baño, vi las mayólicas, esas mayólicas de 11 por 11 que ya no se fabrican y que se fabricaban hace como 20 años, y a esas, ahí me di cuenta, por el enchapado de la mayólica del baño, me di cuenta que la casa tenía más de 20 años de construida, por lo menos más de 20 años, porque las mayólicas de esos baños son unas mayólicas que ya no se fabrican ya, ¿no? Pues imagínense. Y porque el baño era, y me dijo la marca, ya me olvidé, y además también vi que el baño era una marca antigua que ya no existe. Entonces el inodoro tenía esa marca, y entonces ahí ese fue uno de mis sustentos para poder decir que la antigüedad de ese predio era así, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo la obtienes eso? Si yo no se las digo ahorita, no se les hubiera ocurrido de repente, y a mí tampoco. Eso ya es experiencia, pues, ¿no? Ya el señor la comparte, y obviamente ya al toque uno para las orejas y ya sabe, ¿no?, cómo es la cosa. Ahora sí, cuando ya me toca a mí, si alguna vez me toca a mí esa circunstancia, al toque ya también me voy a fijar, ¿no? Pero esos detallitos, esos pequeños detallitos solo se obtienen pues con la rica experiencia, ¿no? Y con de repente gente como este caso de este ingeniero que les cuento, que era bastante conocedor del tema y no era egoísta, porque lo peor que puede haber es porque también tengo otros amigos así, y son mis amigos, ¿ah? Y que les pregunto algún dato y tú crees que te quieren dar, no te quieren dar. Son más egoístas con su información. Pero hay otros que no, hay otros que te la sueltan nomás, lo cual les ayuda pues a que todos crezcamos, ¿no? Pero hay gente sí que se guarda la información, no quieren decirte nada, como secreto de Estado. Artículo B18. En observaciones se considerará todas las explicaciones de detalle que conduzcan a aclarar conceptos o particularidades, así como las que el perito considere pertinentes. Ya la parte del título de observaciones es libre, ya. Tú ves ahí qué cosa puedes agregar. El perito debe dejar constancia que los documentos que haya tenido a su alcance para efectuar la evaluación, tales como títulos de propiedad, fichas registrales, declaratorio de fábrica, escritura y todo, investigación, reglamento interno en los casos, o sea, debe dejar constancia de todos los documentos que has tenido a la mano. O sea, una copia de todos sus documentos. En nuestro caso no aplica, ¿no? Y la tarea. La tarea es elaborar una memoria descriptiva para la evaluación comercial de una vivienda, cumpliendo con todos los parámetros que indique el Reglamento Nacional de Tasaciones. Ahora, viendo lo que hemos conversado, viendo ya, recapitulando un poquito esta parte, yo normalmente en los estudiantes les doy toda la semana para evaluar una buena memoria y que tenga todo lo que debe tener. De repente va a ser un poco injusto que
lo que en este caso son 2:30 y almorzamos a las 3, que les deje 2 horas. En 2 horas es complicado hacer una buena memoria. Ni yo la hago. Yo no hago una memoria en las 2 horas. Ahorita ya, mientras lo iba leyendo, todo lo que les pido que debe tener una memoria, ya algo en mi conciencia me dice, y aparece otra vez la arquitecta Jacqueline diciendo, no maltrates a no maltrates a mis niños. Entonces, ya, ¿En serio te ha dicho que somos niños, así de niños, como te ha dicho, ingeniero? no, a mis alumnos me dijo. Ah, ok, ya decía. El otro ya es el A detalle. sus bebés. El otro es el detalle mío para fregarlo, ya. No, me dijo a mis alumnos. Yo ya le pongo sus bebés, ya. No, en sí, al ingeniero en interno cuando nos habla por hijo, por bebé, por corazón. No, mis alumnos me dijo que a mi bebé Arturo me dijo, algo así, no sé, ¿no?